Un pacto para vivir. Un pacto para vivir. Columna de análisis de la realidad. Reflexiva. Comportamiento cívico. Compromiso social. Descripción de ONGs. El día a día de la convivencia entre vos y el resto. Un pacto para vivir. Muy bien, ya estamos en línea con Emma Cibotti. Ella es historiadora, docente y preside la Asociación Civil Activas. Además, lleva adelante un programa de radio que se llama SOS Factor Humano. ¿Cómo estás, Eva? Catalina Castro soy. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Emma? Catalina? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Por favor. Bueno, Emma, me interesó mucho tu trabajo en Activas y quería contarle a la audiencia qué es lo que hacen ustedes desde esta asociación civil, cómo trabajan, por qué fue que vos te involucraste en este tipo de asociación. Bueno, a ver, yo desgraciadamente soy madre de víctima vial. Mi hijo murió en el año 2006, el 14 de mayo del 2006 fue atropellado en la plazoleta del Monumento de los Españoles acá en la ciudad de Buenos Aires, que es un lugar relativamente, ¿cómo decirlo?, expuesto no solamente al turismo, sino a que mucha gente pase por ahí. Por lo tanto, el hecho en sí tuvo cierta relevancia mediática, que por cierto que me ayudó después a buscar testigos y a tratar de llegar a un juicio oral y público que me llevó 5 años. Digo esto porque si tal vez Manu hubiera sido atropellado en cualquier esquina del barrio, nada hubiera sucedido. Y bueno, eso fue en el año 2006. A partir de ahí estuve bastante tiempo, bueno, en ese estado de estupor y trauma que uno lo expresa resumidamente como mucho dolor, pero el dolor tiene ¿cómo decirlo? Como otros ingredientes, ¿no? Uno queda muy como estúpido, no puede razonar bien, no siente el cuerpo, desmemoriado, por supuesto muy triste, desganado, lloras todo el día, en fin, el dolor se expresa de una manera arrasadora, ¿no? Y cuando uno logra más o menos ponerse de pie y empezar a caminar, salir a la calle, por ejemplo, para mí fue una tortura, porque el ruido de los autos me asustaba directamente. Cruzar una calle era una cosa, pero para mí dificilísima, ver las frenadas, en fin. Digo todo esto porque es lo que nos pasa habitualmente a los familiares de víctimas viales. Y bueno, una vez que empecé a funcionar otra vez, me sumé al trabajo de muchas otras ONGs que existen todavía y que ya existían en ese momento, hasta que en un momento dado me di cuenta de que yo quería hacer algo distinto, que era complementario, pero que era distinto, que tenía que ver con esto que uno ya sabe hacer, porque a todos nos pasa, nos atraviesan estos horrores a lo largo de una vida ya iniciada, ¿no es cierto? Entonces uno sabe hacer cosas mejor que otras. Yo ya tenía micros de historia por radio, siempre los tuve desde hace muchísimos años atrás. La divulgación científica, digamos que yo creo que es fundamental. Entonces, a partir de ahí, cuando fundo Activas, la fundo con la idea de en algún momento poder organizar justamente un programa, algo que fuese muy horizontal, que llegara a todas partes, en fin. La ONG, por supuesto, acompaña a familiares, les da, digamos, cuando se nos acercan con sus historias espantosas, les damos un poco el ABC de por dónde pueden ir, qué pueden hacer, si ya tienen causas iniciadas, si están parados en algún lugar y no entienden mucho de lo que les habla su abogado o el fiscal de turno o el juzgado, los acompañamos simplemente como para escuchar es otro oído más que escucha, que después les puede explicar. Tenemos un abogado que también los recibe una vez siempre gratuitamente en su oficina, como para también orientarlos, o eventualmente los acompañamos a ver los expedientes, pero siempre desde un lugar de acompañamiento.
Después, por supuesto, tenemos muchas actividades con otras ONGs de concientización, de participar en campañas viales y, por supuesto, también de tratar de incidir para que tanto en el Congreso de la Nación, en diputados y en senadores, se debatan y se voten leyes que consideramos que son necesarias, ¿no? Que tienen que ver con facilitarle al familiar de la víctima o a la víctima misma, si sobrevive, el tratamiento del juicio penal, que es siempre algo muy traumático también. Sí, además yo había leído unas notas tuyas en otros medios donde vos un poco contabas tu camino, ¿no?, en esta búsqueda de justicia, y comentabas que el sistema legal es muy complejo para la víctima, porque los jueces se ponen más del lado del victimario y a la víctima le cuesta muchísimo llevar adelante el juicio. Es que la víctima, en realidad, una de las cosas que descubrí a medida que avanzaba mi pelea por llegar a un juicio oral y público, es que yo tenía que demostrar que Manu había sido víctima. Claro. Y no simplemente un damnificado. O sea, si a vos te atropellan en la calle, obviamente que sos un damnificado. Pero para que haya víctima tiene que haber victimario. Es decir, alguien tiene que ser culpado del hecho. Y esto que parece tan evidente no lo es. A la hora de llegar a la justicia penal, lo que te dicen es que todo el mundo es inocente hasta que se descubra lo contrario. Lo contrario. O se pruebe, mejor dicho, lo contrario. Entonces, ¿y qué pasa con la víctima? Y la víctima tampoco es víctima, porque si no hay victimario, no hay víctima. Claro. Ahora, resulta que sí que hay víctima, porque mi hijo murió, murió atropellado. No. Entonces ahí empieza una dualidad espantosa, en donde en realidad todo el sistema judicial funciona para proteger los derechos de la persona acusada, que será inocente, por supuesto, hasta que se demuestre lo contrario, pero no se trabaja en la justicia con el mismo énfasis para proteger los derechos de las víctimas. Claro. Entonces nosotros lo que notamos es un desequilibrio total que es inequitativo, es desigual y es tremendamente gravoso cuando se trata de víctimas de sectores humildes. Claro, más cuando vulnerables. La víctima es pobre, directamente no sale el caso del cajón del comisario. Tremendo. ¿No? No es justicia, ¿no? Porque en teoría debe ser igual para todos. No, sí, que la justicia no existe. Claro, exactamente. ¿No? Y en el caso nuestro y de tantas otras familiares que también se han organizado en ONGs, que nos hemos agrupado de distintas maneras, armando redes, apoyándonos, los que batallamos no casualmente somos personas de los sectores medios de la sociedad. ¿Y por qué? Porque los que son padres y madres de jóvenes o hermanas o hijas de víctimas de menores recursos tienen enormes dificultades para poder funcionar, porque además es caro un proceso penal. Y Emma, yo alguna vez vi algún comentario tuyo a través de Twitter que estaban analizando el nuevo Código Procesal Penal con respecto a este tema. ¿Cómo se ha diagramado este nuevo código? ¿Facilita las cosas o las complica aún más? En un punto nos da más derechos. Yo no sé si lo tenés, digamos, en la cabeza, pero cuando lo presentaron el año pasado, la publicidad fue el derecho de las víctimas. En un punto esto es cierto. Ahora, cuando se trata del delito penal ya es bastante menos cierto, porque se habilita para que si un fiscal decide que el caso no es importante, lo desestime. Y la potestad que tiene el fiscal para acusar o desestimar es total. Claro, se le da al familiar de la víctima la posibilidad de decir, no, ¿cómo que esto no es importante? Para mí es el 100% de la vida, porque es el caso de mi hijo que está muerto. Pero ¿cómo lo vas a seguir solo? Claro. Sin la acusación del fiscal. Entonces, en materia de víctimas viales, que siempre están muy devaluadas en nuestro sistema judicial penal, porque las penas son
son muy bajas, de cumplimiento en suspenso, digamos, o sea, no efectivas. Te diría que todavía falta mucho por hacer, por esta dualidad que hay de que insisten que fueron fatalidades, accidentes, cuestiones inevitables, y entonces colocan a la víctima en una situación de pobrecito, qué mala suerte que tuvo, y al victimario en la situación de pobre, mirá lo que le tocó pasar, como si en realidad el victimario no tuviera nada que ver con la acción que ha generado. A mí me llamó mucho la atención cuando leí el nombre de tu ONG, que hablan de violencia vial, ¿no? Que siempre uno escucha seguridad vial. Bueno, ustedes traen a colación, bueno, la violencia vial, y por otro lado también dicen en su presentación, en un video, bueno, casi todos los accidentes no son accidentes. Claro. Contanos un poco qué es la violencia vial. Eso, mira, es interesante esta pregunta que me haces, la verdad, y te la agradezco, porque cuando sucedió lo de Manuel, lo que uno siente con la pérdida de un hijo atropellado, digamos, embestido por una situación vial, es una espantosa violencia interna. Es como si el auto te hubiera llevado puesto a vos también. Una violencia que es interna, que es está exactamente vinculada con la impotencia que uno siente. Y a mí la expresión violencia en el tránsito, violencia vial, conductores violentos o violentos al volante, me surgió espontáneamente. Y cuando la empecé a comunicar, me di cuenta de que no solamente había otros familiares en la Argentina que reportaban la misma expresión, es decir, fruto de la misma desgraciada experiencia, sino que además esto evidentemente se usaba en otras geografías. Por ejemplo, uno cree que es tan de uno, ¿viste? No, los españoles la usaban ya antes, por supuesto, de lo de Manu y antes de tantos casos de acá, y los franceses también. Así que me pareció muy significativo que en otros países la misma expresión de violencia vial o de violencia al volante estuviera tan significativamente, digamos, girando en la gente, ¿no? Claro. Y bueno, acá parecía algo tan original, la verdad que no lo era. Y lo segundo fue esta cuestión de empezar a dar la idea de que son accidentes. Por eso nosotros hablamos de hechos de tránsito, siniestros, incidentes. Logramos que los fiscales empiecen a hablar de incidentes. ¿Por qué? Porque la noción de accidente ya te debilita tu causa. Claro, es algo inevitable, digamos, un accidente. Primero es, ¿no?, inevitable, una sí, fatalidad, exacto, algo fortuito, azaroso. Entonces, y cuando vos observás, bueno, en el caso de mi hijo, el bólido, ¿no? Era un tipo que venía, un chico de 20 años, que eran 6 en el auto, que estaban todos dado vuelta literalmente, venían de la zona norte por Libertador y se sube al monumento, es decir, a la vereda del monumento de los españoles, y en realidad no sigue de largo porque el auto se le queda con mi hijo abajo, digamos, si no se hubieran escapado. Y entonces yo decía, ¿cómo? Ir a velocidad alta, cruzar un semáforo en rojo, estar alcoholizado... Claro, no es un accidente. ¿No? Entonces la idea de que un accidente, en realidad, casi nunca es un accidente. Y dejar la puerta abierta que efectivamente alguno lo sea, porque hay situaciones accidentales. En general las situaciones accidentales pasa siempre lo mismo. El conductor o la conductora salen del auto consternados y a los gritos pidiendo disculpas a Dios, a la víctima, y por supuesto quedándose en el lugar y haciéndose cargo. Yo conozco casos y no han vuelto a dormir hasta que la víctima no se recuperó. Y si no se recuperó la víctima, son almas en pena. Bueno, ahí vos tenés claramente la situación de alguien que produce un accidente, ¿no? Pero nosotros estamos hablando de casos en donde las personas no puede ser que desconocieran que manejando como manejaban y en el estado en que estaban no podían generar un daño a terceros o a ellos mismos. Claro, son totalmente responsables de su daño, y ahí está el tema de la violencia, ¿no? Exacto, sí. Bueno, mira,
adelantarse tocando bocina a alta velocidad, frenar, quemar gomas, son todas actitudes de personas que al volante son muy agresivas, claro, sí. o sea, son violentas. Emma, y con tu experiencia y con todo este camino que has hecho, nuestro país tiene muy altos índices de estas situaciones de tránsito violentas con muchas víctimas viales. ¿Vos qué crees? ¿Que tenemos una falta de educación, de conciencia o de infraestructura? Nosotros vivimos acá en Pehuajó, sobre la Ruta 5, donde hay muchísimos accidentes en las rutas. ¿Cuál es tu apreciación? Mira, primero yo me reporto, en esto creo que hay que ser buenos ciudadanos, es decir, cuando el Estado funciona hay que aprovecharlo. Uh-huh. Cuando el Estado es inteligente también. En el 2008 se votó la Ley Nacional de Seguridad Vial que creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Es un organismo que funciona muy bien. Uh-huh. Depende del Ministerio del Interior y Transporte, pero es autónomo al mismo tiempo y funciona muy muy bien. Bueno, el presidente justamente del organismo es el ministro del Interior y Transporte, a su vez tiene un director ejecutivo que es una persona extraordinariamente eficiente y responsable. Y crearon un observatorio vial que justamente trabaja con las provincias y con los municipios de todo el país para producir estadísticas fidedignas. Yo me remito a las estadísticas de la agencia, sí, que son de todas maneras, como ellos dicen siempre, muy altas. Uh-huh. O sea, estamos hablando de más de 5.000 muertes por año. Imagínate el acumulado en una década, sí, ¿no? Tremendo. Y además, ojo, porque se multiplica por 5 o por 6 cuando se trata de víctimas que quedan malheridas, pero que se recuperan. Es decir, tenemos efectivamente una incidencia de víctimas entre fatales y no fatales en la Argentina por año importante. Aún así, estas cifras además están monitoreadas externamente. Quiero decir que la Argentina recibe 1 o 2 veces por año una misión que va al Observatorio Vial para ver que las cifras estén efectivamente bien sacadas, ¿no es cierto?, bien fundadas. Así que aquí no hay manera de vender una cosa por otra. ¿Cuál sería dónde veo yo los déficits en la Argentina? La seguridad vial es un sistema que tiene que integrar el control y la sanción. Los países que bajaron los índices los bajaron con controles férreos y sanciones severísimas. Las sanciones severísimas implican desde multas muy altas, que te duelen realmente, sí, hasta cárcel, y cárcel efectiva. O sea, penas. Emma, me están avisando del control que nos sacan del aire en 2 minutos. Entonces dejamos acá. No te quiero cortar abruptamente. Vos me decías penas muy altas y cárcel, que es algo que no se está dando del todo en la Argentina. Lo otro es campañas de prevención importantes. Esas se dan, pero sin sanción y sin control previo y sanción no alcanza. Claro. Bueno, Emma, te comprometo que volvamos a charlar de esto sobre la otra pata, ¿no? De cómo trabajar de acá en más, de acá adelante. ¿Te parece que lo vamos a hablar? Por supuesto que sí. Bueno, Emma Siboti, muchísimas gracias por esta nota en Citas de Radio. Muy amable.